Dios les bendiga, mis hermanas, a su programa Mujer Renovada. Este es un programa diseñado para la mujer que anhele aprender más de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros nos encontramos ubicados en la iglesia Elim, Los Ángeles. Nuestra dirección es la 8400 South Hoover Street, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y estamos bajo el ministerio de nuestro pastor, Jorge Fuentes. Nuestros números de teléfono es el 323-789-1665. Ese teléfono está ahí, hermanas, para la que anhele hablar. Podemos orar por sus peticiones o cualquier pregunta que tenga sobre nuestra iglesia. Llámenos con confianza. Ahí hay hermanas delegadas para responderles. Amén. Y en este hermoso tarde tenemos un estudio muy maravilloso. Amén. El cual se llama Ser Testigos. Bienvenida, mi hermana Flor. Bienvenida, hermana Erika. Es un placer. Gracias. Amén. Igualmente. Amén. Y estamos aquí muy felices, ¿verdad? De poder compartir con ustedes, amadas hermanas, una vez más un tema que el Señor en su misericordia nos ha querido enseñar a todas, porque aquí estamos aprendiendo juntamente con ustedes. Y hoy, como decía mi hermana Erika, ¿verdad? Vamos a aprender sobre lo que es ser testigos, pero mi hermana Erika nos va a leer el versículo áureo. Hermana Erika, por favor. Es Hechos 1:8, si tienen su Biblia, gustan de abrirla. Dice la palabra del Señor, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Amén, aleluya. Y así como se llama nuestro tema, ¿verdad? El ser testigos, así dice también la palabra de Dios aquí en Hechos 1:8, ¿verdad? Me seréis testigos. Pero para poder entender mejor este tema, hermana Erika, yo quisiera compartir lo que significa la palabra testigo. Amén, amén. Porque a veces podemos tener un concepto, ¿verdad? Pero qué más que nos lo vuelvan a decir y de esa manera podamos nosotros entender mejor. Y yo busqué, ¿verdad? La palabra testigo viene del griego mártir, que quiere decir testigos, testigo, mártires o el testigo, ¿verdad? Y un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. En un juicio no se admite el testimonio de alguien que sabe algo porque lo ha oído por ahí. Tiene que saberlo de primera mano y por propia experiencia. Un testigo verdadero no lo es solo de palabra, sino en toda su vida. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y Dios siempre nos ha dejado testigos, ¿verdad? En Deuteronomio 4:26, ahí en la comodidad de su casa, usted puede ver en su Biblia donde dice que dejó a los cielos y la tierra como testigos entre él y el pueblo de Israel. Y en Hebreos 12:1 también podemos ver, dice que hay una nube de testigos, seres espirituales que están a la expectativa del plan que se realiza en cada una de nosotras acá en la tierra. Entonces eso quiere decir que no solamente nos ha llamado a nosotros ser testigos, sino también Él tiene testigos espirituales, hermana Erika, en los cuales ellos están presenciando el plan que día a día conlleva el Señor y está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Acaso no es eso maravilloso? Entonces, ¿cómo si Él tiene sus testigos espirituales, cómo no ser nosotros también testigos del poder que Él tiene para ir haciendo ese plan en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sabemos que esos testigos son testigos del Padre, ¿verdad? ¿Y usted dónde puede encontrar eso? En Isaías 43, del 6 al 13. Ahí el Señor nos da una narración de cómo Él escogió al pueblo de Israel y cómo lo llamó a ser testigo para que fueran a todas las naciones, ¿verdad? Y de esa manera ellos pudieran darse cuenta, las naciones, que Dios es real y que Dios es poderoso y que lo que Él hace es grandes obras en su pueblo, ¿verdad? Y de eso se trata hoy en día, pero vamos a ir a esas características de los testigos del Padre. Y vamos a comenzar con la primera, ¿verdad? Que es, lo primero que un testigo hace es congregarse. Tiene una orden de parte del Padre que es congregarse. Y para eso vamos a ir a Números 1:18, hermana Erika, si gusta. Sí, amén, dice la palabra del Señor. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. Aleluya. Y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Wow. Amén. Amén. Esto es maravilloso. Aquí podemos ver que Dios reunía al pueblo de Israel antes en una congregación, y dentro de esa congregación Dios les daba los planes que tenía para ellos. Amén.
aún tú puedes decir, bueno, pero eso era en el tiempo anterior, pero no, ¿verdad? Nosotros, eso es lo que Dios hacía con Israel, pero también Dios quiere que nosotros hagamos ese paso de obediencia, de congregarnos, ¿verdad? De igual manera, Dios quiere que nosotros, como hijas de Dios, tengamos un lugar donde vamos y nos congregamos, porque de igual manera, como Dios le daba esos planes a Israel de su futuro, de lo que iban a hacer, Dios dentro de la congregación nos da esos planes a nosotros, hermana Flor. Gloria a Dios Dentro por eso. de la iglesia, Dios nos muestra cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque aún a ir a la iglesia, no es nomás por llegar a congregarte, es porque Dios tiene algo preparado para ti, ¿verdad? Aleluya. Igualmente, antes en el pueblo de Israel, Dios también los reunía dentro de las congregaciones y les explicaba cuando iban a pelear una batalla, hermana Flor. Y no solamente les explicaba, sino les daba las estrategias de cómo ellos podían vencer. Aleluya. A nosotras, también nosotros tenemos que tener en mente que estamos peleando una guerra espiritual. Y dentro de la iglesia, dentro de donde nos congregamos, junto con hermanos y hermanas que creen lo mismo, ahí Dios usa a ese siervo de Dios para mostrarnos, para darnos las estrategias de cómo poder vencer, ¿verdad? Cómo salir adelante. Porque al fin de cuentas, ¿cuál es su propósito, hermana Flor, de usted? El mío es ver a Cristo cara a cara, ¿verdad? Pero si nadie me lo enseña, ¿cómo lo voy a saber? Así es. Entonces, dentro de la iglesia donde nos congregamos, es donde Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén, así es. Y a veces, hermana Erika, bueno, yo no sé si a usted le pasaba, cuando yo no había venido a los pies de Cristo, yo pensaba, pero ¿para qué tanta iglesia? Amén, amén. ¿Para qué tanto ir a ese lugar? Si yo recibo a Cristo, yo puedo estar sola en mi casa, en la comodidad de mi casa, puedo leer la Biblia, ahí el Señor me va a hablar, Dios está en todo lugar, no es necesario que yo vaya a ese lugar. Pero es verdad, cuando uno piensa de esa manera es verdad, aunque se oiga contradictorio. Para ser cristiano no es necesario congregarse, pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo, ¿verdad? Como la Biblia lo dice, por la fe como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero para vivir como cristiano sí es necesario congregarnos. No podemos decir, voy a vivir como cristiano y como usted decía, ¿dónde voy a aprender las instrucciones? Y muchos podrán decirse y muchas podrán decirse, sí, pero están en la Biblia. Pero ¿qué tal hay cuando a veces no entendemos ciertos pasajes de la Biblia, verdad? Y hay varias razones por las cuales a veces debemos de congregarnos. Yo estaba poniéndome a escudriñar ahí, ¿verdad? Y una de las primeras razones por las cuales yo te invito a que tú busques una congregación y si no la tienes y te queda cerca la nuestra, acá eres más que bienvenida para que vengas a congregarte con nosotras. La primera razón es, nos congregamos porque es un mandato del Señor. Amén, amén. Y ahí lo dice en Hebreos 10:25. Amén. Pablo lo dejó escrito inspirado por el Espíritu Santo, donde dice que nos tenemos que congregar, que no hagamos como los otros suelen hacer, sino que debemos de congregarnos. Amén. Otra segunda razón es, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. En Lucas 4:16, ahí nos cuenta la narración de cómo mi Señor Jesús estaba en una sinagoga. Entonces, ¿qué estaba haciendo mi Señor Jesús en una sinagoga? Enseñando. Obviamente, sí, amén. Él estaba ahí congregándose, era necesario que él usara su ministerio. Otra cosa que pienso yo, y no traía aquí, pero ahorita se me venía en mente, hermana, es, necesitamos congregarnos porque ¿dónde nos va a usar el Señor? Así es, también. Si queremos descubrir qué dones tenemos y dónde podemos poner por fruto el fruto del Espíritu, dar a nuestros hermanos lo que el Señor está haciendo en nuestro carácter, debe de ser en la congregación, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y no lo podemos hacer si no tenemos a los demás alrededor. Exacto. Amén. Amén. Eso es hermoso lo que usted compartía, porque a mí me ha pasado, hermana, también de cuando me dicen, no, pues tú, ¿para qué manejas para allá? Aquí, mira, tú apártate, sí, amén. Y lee tu Biblia, mira, yo me aparto, yo leo mi Biblia, tú no necesitas congregarte. Y me da risa, hermana, porque digo, pues no la han de leer muy bien, ¿verdad? Porque se les olvidó leer Hebreos 10:25, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que no dejando de congregarnos, ¿verdad? Así es. Como algunos tienen por costumbre. Hermana, costumbre llega a ser un hábito. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, si tú te congregabas y dejaste de congregarte, era porque el congregarte para ti era un hábito.
Así es. ¿Verdad? Era algo que a lo mejor te enseñaron o a lo mejor te dijeron, mira, tú te tienes que congregar, mira, tú tienes que hacer eso. Y Dios no quiere que Él sea un hábito para nosotros. Así es. Dios quiere que si nos congregamos es por amor a Él, por obediencia a su palabra y porque es un mandato de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Amén, hermana Amén. Flor. Así es, ¿verdad? Y otra de las razones por qué debemos de congregarnos, amadas hermanas y amigas que nos están viendo, porque en la congregación la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Entonces, yo no sé si tú eres madre, si tú eres esposa o tal vez todavía eres hija que está en casa, pero ¿cómo vamos a tomar esas decisiones correctas? A veces queremos hacerlo, no porque mis papás qué van a decir, o no lo hago porque mi esposo me puede regañar, o no lo hago porque mis hijos me están viendo. Pero sabemos que al ojo de Dios nadie se puede esconder. Entonces, para tomar decisiones sabias, ¿a dónde debemos de acudir? A la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si no podemos entender lo que el consejo de la palabra de Dios nos está diciendo? Necesitamos congregarnos porque allí el Señor ha ungido siervos a los cuales les revela su palabra, y tal vez no es el momento en que nosotros lo entendamos por nosotras mismas, pero por medio del siervo que nos está exponiendo la palabra, y esa palabra iluminada, revelada, nos va a hacer que tomemos esas decisiones sabias, y de esa manera aquellos que están alrededor nuestro puedan venir también. Amén, amén. Hermana, con lo que usted está compartiendo, en Números 1:18 dice que fueron agrupados por familia. Aleluya. Por lo que usted hablando de familias, de cómo nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no queremos congregarnos. Ahí dice que fueron agrupados por familia. O sea, esto dice que toda la familia se juntaba para reunirse en esa congregación, ¿verdad? Y yo como mamá, ¿cuál es mi más grande anhelo? Amén. Que toda nuestra familia se junte. Así es. Dios quiere que vengamos con familia. Dios vino por familias. Así es. ¿Verdad? Ese es un anhelo maravilloso del congregarnos, porque ahí no solamente Dios va a hablarme a mí, sino le va a hablar a mi esposo, le va a hablar a mis hijos, le va a hablar a mis hijas, yernos, nueras, a toda la familia, y Dios nos va a hablar porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así es, y es que también otra de las razones es porque nosotros aprendemos, hermana. Pero ¿a qué aprendemos? Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo, que a veces cuesta, ¿verdad? Aprendemos a soportar a los débiles con amor, y aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. ¿Y cómo nos ayudamos? Cuando estamos pasando momentos difíciles, como usted decía. El Señor los reunió y les daba estrategias de cómo ganar la guerra. Y también a nosotros, si hay unidad y nos ayudamos mutuamente como familia espiritual, Él en la congregación nos va a enseñar a cómo guerrear en contra del enemigo. Y hay hermanos que van a ayudarnos en oración a guerrear también, ¿verdad? Pero otra de las características que un testigo del Señor debe de tener del Padre es que publica sus alabanzas. Y para eso vamos a ir a Isaías 66:19, y dice: pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Hermana Erika. Amén. Nosotros somos esa nación, hermana Aleluya, Flor, que vamos a proclamar. Nosotros somos esas mujeres que vamos a proclamar de las maravillas de Dios, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho ver la vida de la samaritana, aleluya, porque ella llegó a hacer eso, hermana Flor. Así es. Cuando esta mujer se presentó, o podemos mejor decir, llegó a saber quién era ese hombre maravilloso que estaba a la par de ella, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella dejó su cántaro y se fue a correr. Corriendo. Ella fue a anunciar lo que Dios le había dicho a su vida, aleluya, ¿verdad? Lo que mi Señor Jesucristo había hecho a su vida. Amén. Y no solamente, ella podía haber ido a su casa y nomás decirle al hombre que vivía ahí, porque dice la palabra es que ni su marido era. Exacto. Ella podía ir a decirle, ¿sabes qué? Vino y me habló un señor y me dijo cosas que yo estaba pasando, ¿verdad? Ella pudo haber dicho nomás a él, pero ella no hizo eso. Ella fue a toda Samaria. Y no solamente fue de que ella lo habló, sino hubo algo dentro de ella que testificó que lo que ella estaba diciendo era verdad. Porque aún ahí podemos ver
que ella se dejó usar como testigo. Ella Sí, fue amén. testigo para muchos samaritanos. Amén. Y por medio de la voz, por medio de lo que ella dijo, muchos samaritanos llegaron y creyeron a esa palabra, porque ella estaba dando testimonio de lo que estaba diciendo. De igual manera nosotras, hermana Flor, Aleluya. si nosotras estamos testificando a un Cristo, ¿cómo está nuestro testimonio Así también, es. hermana Flor? Así es. ¿Verdad? Porque no solamente es de decir, no, que Dios es esto, que Dios es lo otro, pero cómo está nuestra vida Así también es, delante de Dios, amén, porque hay aleluya. muchos ojos que nos están mirando Así es, también. así es. Entonces, tú no puedes testificar y decir, mi Dios es un sanador, y a todo mundo le dices, estoy enferma, porque entonces tú no Exactamente. estás creyendo de Dios como un sanador. No. Entonces, nuestro hablar, nuestro testimonio también tiene que ir con el testigo que estamos teniendo. Amén. Así es. Y a mí me llamaba la atención mucho lo que usted decía, hermana Erika. ¿Sabe por qué? Porque es verdad. Nuestra vida debe de tener eso acorde con lo que decimos, ¿verdad? Porque no podemos hablar algo y vivir de otra manera. Y especialmente, ¿verdad? Porque como dice mi pastor, a veces aquí en la congregación o allá afuera donde nadie nos conoce, todos nos miramos muy santitos y muy bonitos. Pero realmente en nuestra casa a veces es donde más cuesta dar testimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere poner esa guerra, esas rencillas en medio de toda la familia, porque a él no le agrada que el Señor sea un Dios de familias, como usted decía anteriormente. Entonces, ¿dónde debemos de testificar grandemente como mujeres, amadas hermanas y amigas que nos están viendo? A nuestros hijos, a nuestro esposo. En Primera de Pedro dice la palabra en el capítulo 3, me parece que nosotros podemos ganar a nuestro esposo sin necesidad de palabras, solamente con lo que hacemos, ¿verdad? Cómo somos por fuera, pero especialmente cómo somos por dentro, porque es necesario que el Señor viene y lo que primero hace es entrar a nuestra vida. ¿Y por qué entra a nuestra vida? Porque lo primero que Él quiere hacer es cambiarnos por dentro para que eso se refleje por fuera. Amén. ¿Y cómo se debe de reflejar por fuera? Si yo antes era gritona y mandona con mi esposo, ahora ya no lo soy. Si antes yo venía y por todo regañaba a mis hijos y les pegaba, era violenta, no quería hacer nada en mi casa y ellos se daban cuenta de eso y hasta miedo me tenían, ahora yo debo de demostrarles que Cristo está en mí, que tengo el amor del Padre manifestado a través de Cristo en mi vida y que ya no soy esa mujer violenta que antes era, que por todo los violentaba. Amén. Y de plano, de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ellos van a querer venir, van a decir, bueno, ¿y a mi mami qué le pasó? Si ellos están ahí y están viendo que nosotros hemos cambiado, van a decir, yo quiero ir a donde mi mami está, yo quiero ir a donde mi esposa está, el esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿qué le dieron? ¿Qué me le hicieron? Y eso es como decía hermana Erika, esta mujer, la mujer samaritana, no solamente testificaba con lo que decía, sino tuvo una experiencia Amén. en el pozo con Jesús. Así es. Y esa experiencia de vida con Jesús la hizo cambiar por Amén. dentro, que cuando ella testificaba con palabras, todos podían ver que era verdad. Amén. Pero otra de las características de un testigo, hermana Erika, también es que él les ha perdonado pecados. ¿Y quién es él? Ay, mi Señor Jesucristo. Mi Ese Señor precioso, Jesucristo. maravilloso Él también Rey nos de ha Reyes. perdonado los pecados. Hermana, Así si es. pudiera leer el versículo. Amén, dice Levítico 19:22, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. El pueblo de Israel se acercaba a Dios, confesando sus pecados a través de sacrificios y holocaustos, con los cuales eran cubiertos hasta que viniese el sacrificio perfecto en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Aquí podemos ver, hermana, que en el Antiguo Testamento era necesario el hacer holocaustos y Amén, sacrificios así es. por el perdón de nuestros pecados, pero ahora ya no, hermana. Aleluya. Gracias a ese maravilloso Señor que se entregó al 100 por nosotras, ahora lo que necesitamos es tener un corazón contrito y humillado delante de Él, y Él nos perdona, ¿verdad? Aleluya. Pero es bonito porque dice, no, pues Él nos perdona por todo, pero es como un corazón contrito y humillado, porque a veces uno empieza a pecar y anda, Señor, perdóname, con la mano en la cintura, perdóname. Ese no se mira como un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Sí, es un corazón que de veras dice, Señor, te fallé, Sí, amén. no te quiero volver a fallar,
perdóname. Ese corazón el Señor lo mira y es el que perdona. Amén. Sí. Dice, cuando usted decía un corazón contrito y humillado, si nosotros vamos al original de lo que significa la palabra contrito, significa un corazón que está quebrantado. Que está triste, Amén. que está más que triste, que es una palabra que lo lleva, como quien dice, hasta, no es bueno decir esto, pero sería como una depresión espiritual en el sentido de que se siente mal porque ha ofendido a Dios. Y realmente así es, ¿verdad? Él es el que nos perdona los pecados. Anteriormente usted lo mencionaba, hermana Erika, en el Antiguo Testamento era necesario hacer estos sacrificios, ¿verdad? Estos holocaustos, pero dice que esos no perfeccionaban al pueblo, no lidiaban con el pecado decisivamente, finalmente, de una vez por todas, sino que pecaban, hacían un sacrificio, volvían a caer en pecado, se volvían a hacer otro sacrificio. Ahora dice la palabra en Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está Él mismo santificando. Y yo buscaba, hermana Erika, lo que significa la palabra sacrificio. Viene de la palabra griega prosfora, dice, que significa ofrenda, presente, regalo, una ofrenda. O sea, Gloria que lo que Él hizo fue hacer una ofrenda con su propia vida. Él ofrendó su propia vida, amada hermana, amada amiga que nos estás viendo, para que tú y yo y hermana Erika y todos los que quieran venir a Él sean perdonados de sus pecados. Y cuando somos perdonados de nuestros pecados, eso nos hace testigos del poder de Cristo, del poder de su sangre. Pero el problema es, como decía hermana Erika, si no venimos con ese corazón triste por haberle ofendido, si no venimos realmente arrepentidos de corazón, Él no puede perdonarnos, no porque no quiera, sino que nosotros nos ponemos ese impermeable de que no queremos recibir su sangre, no queremos recibir su perdón. Es necesario que nosotros estemos abiertos a recibir ese perdón. Y tal vez tú te puedes decir, no, pero es que yo he hecho mucho. Porque yo lo decía, hermana Erika, yo he hecho mucho, no soy digna, Él no puede perdonarme. Usted no sabe, hermana, que está ahí en la televisión lo que yo he hecho. Usted no sabe hasta dónde yo he llegado. Y no lo sé, precisamente tú lo estás pensando, yo sé que lo estás pensando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios no se admira de lo que hemos hecho, sino Él con misericordia nos mira y lo que quiere es perdonarnos. Amén. Amén, hermana. Eso es lo que necesitamos para ser esos testigos de Dios. Amén. Es creer que Él nos ha perdonado, ¿verdad? Y confesarlo, porque qué bonito es también, como dice usted, hermana, es que yo no me creo digna. Es bonito llegar a poder sentirse eso, a llegar a sentirse, no, es que yo no lo necesito, ¿verdad? Así es. Pero si tú dices en tu corazón, yo necesito ese perdón de parte de Dios, yo quiero sentirme perdonada por Dios, ahí ya es ganancia, mi hermana, ahí ya es Dios te va a perdonar. Lo más es de que tú le creas, que nosotras como mujeres también podamos testificar que de ahora, de este punto en adelante, podamos cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Porque viendo a un testigo, aun si tú vas a una corte, está el testigo, están las personas, está el juez. Pero atrás de esas personas sentadas en las bancas, hermana Flor, está una nube de personas, muchas personas que están viendo tu caminar, que están viendo tu actuar. Tú si vas aún con tu familiar o si vas a un lugar y tú estás hablando, estás testificando de un Dios, ¿cómo está tu testimonio? También delante de Él, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ese perdón, porque Él nos perdona. Aleluya. Pero es de que vengamos con el corazón abierto y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado y quiero comenzar una nueva vida en ti, y que podamos llegar a ser ese testigo, ese testigo que sea digna de testificarlo, hermana, porque Él es nuestro juez. Así es. ¿Verdad? Y cómo lo estamos representando también, porque lo estamos representando a Él. Cuando hablamos de Dios, cuando estamos hablando, evangelizándole a la gente de nuestro Dios, no es de cualquier persona. No. Es de nuestro Señor, aleluya, de ese amado, no hay palabras para expresar lo maravilloso, lo grande que Él es. Es un compromiso grande, hermana Flor. Sí, es muy grande. Y sabe, hermana Erika, ¿por qué es grande? Porque no fue cualquier sangre la que se derramó. Fue la sangre pura, santa y preciosa de mi amado Señor Jesucristo. Amén, amén.
Entonces, no tengamos por nada el sacrificio de mi amado Señor Jesucristo. No tengamos como algo que no vale. No, Cada vez que tú te cierras a recibir el perdón de Dios en tu vida, tú le estás diciendo, ¿sabes qué? No me importa que tu Padre haya sufrido por Ay, tu Hijo Dios, Jesús maravilloso. y que Él haya sufrido todo lo que sufrió para que yo pudiera ser salva o libre. No me importa. Cada vez que tú te niegas y dices, no, eso no, yo no quiero nada con eso. Ahorita no tengo tiempo o no es el momento correcto. Tú le estás volteando la cara a Jesucristo en la cruz. Tú le estás volteando la cara al Padre y le estás dando tu espalda diciéndole, no me interesa lo que tú hiciste por mí. Y realmente yo me pongo a pensar, Eso si es nuestros hijos hicieran eso con nosotros, cuando nosotros Hermana Flor. les ofrecemos una mano para salir tal vez de algún peligro que están, y ellos más bien dijeran, no necesito que me ayudes. ¿Cómo como mujeres nos sentiríamos? ¿Cómo como madres nos sentiríamos despreciadas? Ahora imaginemos lo que siente el Padre y el Señor Jesucristo en su corazón cuando nosotros nos cerramos a poder recibir ese regalo tan grande como lo que es la salvación por medio del perdón de nuestros pecados. Si realmente nosotros queremos vivir una vida en victoria, no se puede hacer por nuestras obras, hermana Erika. No se puede hacer por lo que nosotros creemos en nuestro pensamiento o por lo que sintamos en nuestras propias fuerzas, no. Tenemos que rendir nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que valorar su sacrificio en la cruz. Tenemos que decir y aceptar lo que realmente hemos hecho. Como dice la Biblia, por cuanto todos han pecado, están desterrados de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Entonces, todos hemos pecado y todos estamos desterrados. Pero hoy la invitación es a que tú te hagas partícipe de recibir esa salvación. Si tú deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vamos a orar en este momento por ti, hermana Erika, si pudiera orar, para que las hermanas que desean reconciliar o las mujeres que nos están viendo puedan recibir ese perdón y se hagan testigas del Padre. Amén. Levante sus manos y su corazón delante de Dios y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor, que haya cometido. Sí, te pido, Señor, que por favor, Señor, entres a mi corazón, Dios amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Te pido perdón por todos los hechos que he cometido que han sido, Señor, desagradable delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser esa mujer, ese testigo fiel a ti, Señor, que te pueda representar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amadas. Amén.